Paz y bien. Vamos a continuar con un tema adenda al tema de este mes, que sería la segunda parte del precioso texto de Fray José Antonio Guerra OFM, El encuentro con Dios, experiencia central de Francisco. En la primera parte vimos la introducción, vimos las cuestiones culturales, qué es lo que como creyentes tenemos, la cuestión sobre la crisis de la experiencia de Dios en la actualidad, ¿no? Vimos justamente esta cuestión subjetiva, ¿no? De cómo realmente podemos o no abordar a Dios. Pues vimos que Francisco no vive a Dios como resultado de una especulación, ¿no? De hecho, la especulación vendrá después con la escuela franciscana, aunque partirá desde este mismo punto, ¿no? Se pretenderá formar ya con San Buenaventura, con Don Sescoto, toda esta cuestión sobre la especulatio a través de la forma vitae, ¿no? De la forma de vida, ¿no? Entonces, regresando a esto, pues Francisco habla como fruto de su propia experiencia. La propia experiencia es la que le hace comprender a Dios, y las vivencias que lo acompañan son las que Guerra nos va diciendo que pues van dándole forma al testamento de Francisco. Entonces, también pues sin pretender agotar el tema de la vida de Francisco, no podemos hacer algo así, puesto que hablando desde el aspecto franciscano y desde el aspecto de la teología de la encarnación, ¿no? Como cristianos, como católicos, pues toda esta experiencia va partiendo de la teología de la encarnación, ¿no? Todo el tiempo vivimos, mientras estamos vivos seguimos aprendiendo, que de hecho es la cuestión con la formación, ¿no? Desde el aspecto franciscano al menos, ¿no? Y que estaba basado justamente en esto, ¿no? No tanto en una expresión teórica o una apología racional, ¿no? Tampoco reduciendo a puntos a tomar, vamos a decirlo, eso hay que aclararlo, no hay puntos de una moral que partan de la misma experiencia de Francisco, ¿no? Francisco jamás pensó su vida como una moralidad, sino justamente como ese caminar de Dios, ¿no? Francisco lo que quería era vivir el evangelio, y pues esa vivencia del evangelio, ¿no? propia fue dando justamente en líneas muy generales todo este tipo de cuestiones que fueron moldeando el testamento. Bien, entonces entremos con la versión A, ¿no? O la cuestión A ver en esta ocasión, que es Dios presente en la vida de Francisco a la luz del testamento. Para esto tomaremos dos cuestiones. Primero, el testamento como un relato autobiográfico. Entonces, de esta forma podemos caracterizar justamente su testamento, ¿no? Como un relato autobiográfico que nos permite descubrir la rica realidad de la experiencia personal de Francisco. Ojo, que tampoco quiere decir que sea un manual de experiencia, un manual de cómo hacer las cosas y de copiarlas exactamente igual. ¿Qué pasa entonces para esto? Pues próximo ya a la muerte, de hecho ya había tenido una ocasión previa, ¿no? Previa a la redacción del testamento, que es la del testamento de Siena, donde casi se muere y pues saca rápidamente el testamento de Siena, ¿no? Pero quizás justamente a raíz de esa cuestión, de esa reflexión de la misma muerte, de lo que autores como Leclerc llaman la Pascua Florida, ¿no? Ese paso de la misma vivencia, ese paso que crea un nuevo lenguaje, pues justamente a través de eso Francisco nos refiere con un lenguaje bastante sobrio, con la sencillez que siempre le fue propia, cómo apareció en él el creyente, ¿no? Y cómo fue caminando él como creyente a partir de esa condición. Entonces, a tomar en cuenta eso, ¿no? El testamento es entonces en buena parte un relato que Francisco hace, una reflexión que Francisco hace de su propia historia. ¿Qué le dejo a mis hijos, no? Esta misma experiencia que tengo, este encuentro con Dios que tuve y que sigo teniendo, pues voy a permearlo justamente o a recalcar puntos importantes a partir de ahí, ¿no? Es lo que delego a los demás, ¿no? Entonces, a tomar bien en cuenta eso, ¿no? Muchas veces romantizamos la cuestión de la conversión, ¿no? Como si se hubiera convertido y ya jamás se volvió a convertir, como si ese fuera el gran paso y después ya lo que pasó pues es lo que le tocó al santo y se acabó, ¿no? Y no, parte de la experiencia de la forma vitae, ¿no? De la forma de vida es eso. La forma de vida va moldeando a cada momento, va cambiando, va mostrando y vislumbrando otros lugares a los cuales ir, ¿no? Y de los cuales partir. Entonces también en la cuestión autobiográfica pues no podemos olvidar que se trata de un testamento, ¿no? No es un diario, ¿no? No es un diario en el que él fue anotando desde joven qué es lo que le pasaba, ¿no? Tampoco es un libro de memorias, ¿no? ¿Por qué señalar esto? Porque un libro de memorias nos va a relatar bajo cierto aspecto pues qué es lo que recuerdo, ¿no? Qué aventuras tuvimos, qué es lo que vivimos e hicimos, ¿no?
como en parte, aunque no exactamente así, pasó por ejemplo con la leyenda de los tres compañeros o con Espejo de Perfección, ¿no? Que en realidad mantener era una serie de memorias ordenadas más o menos para orientar teológicamente el caminar como franciscanos, ¿no? Que se estaba perdiendo ante la institucionalización de la orden, pero no es lo que sucede aquí, ¿no? El testamento trae a colación entonces solo ciertos episodios. No podemos buscar aquí entonces el recuerdo de los hechos, ¿no? Si queremos a la forma actual, es decir, primero pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto, no lo vamos a encontrar en el testamento, ¿no? No es un diario que nos cuente día por día los pormenores, ¿no? Tampoco es un ideario, tampoco nos está mostrando qué ideas son las que tiene Francisco para vivir o para teologizar, ¿no? Y tampoco, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro, nos dice Guerra aquí, los sentimientos, ¿no? Que fueron sucediendo a lo largo de los días de Francisco, ¿no? Francisco no quiere tener esa cuestión sentimental o retratada y esa cuestión sentimental, ¿no? Yo sentí esto y es lo que me acercó a Dios. No. Son, como ya dijimos, ciertos episodios de su vida que para él tienen un relieve particular, que es justamente el encuentro con Dios. Recuerda entonces hechos que tuvieron ya lugar hace mucho tiempo, van acompañados de explicaciones que si bien corresponden al momento de la narración de lo que él nos va contando en el testamento, no quiere decir necesariamente que se correspondan con el tiempo de los hechos, ¿no? No necesariamente como él lo narra en el testamento es lo que le pasó exactamente como dentro de su ideario, ¿no? Volvemos al mismo, no es un diario. Ahora, o no se pone en duda que los hechos hayan ocurrido exactamente así, ¿no? No podemos realmente precisar tampoco los detalles de lo que ocurrió en el mundo interior de Francisco. Él pues fue teniendo diferentes cambios. De hecho nos pasa también al analizar textos como las oraciones, como lo es la oración ante el crucifijo de San Damián, que es una oración que se atribuye a su juventud, ¿no? Al tiempo de reflexión ante el Cristo de San Damián, pero que fue madurando conforme fue pasando el tiempo hasta la forma que conocemos actualmente, ¿no? Que esta sea la forma primera, pues seguramente no. Lo mismo pasa entonces con el testamento. Él va poniendo los primeros años de su vida convertido, cómo fue operando en él la evolución y cómo él fue aceptando esas opciones que fue viendo primero para un lado, luego para otro, ¿no? Si nadie me decía qué decir, qué hacer, ¿no? Sino el espíritu, y entonces eso va mostrando diferentes vías, ¿no? Entonces volvemos a eso. Dentro de la experiencia franciscana no es un manual, no es un manual con una serie de pasos a seguir, hacia donde el espíritu va abriendo diferentes cosas que presentan a Dios como centro, ¿no? Y ya en su edad adulta, prácticamente hacia fenecer, ¿no? Ya como un creyente maduro, como un creyente que ha pasado por la experiencia de la fraternidad, que ha pasado por la experiencia de la soledad, que ha pasado por la experiencia de muchas cosas que él no planeó, pero que le llegaron. Entonces es cuando él nos quiere contar cómo fue su camino, ¿no? Y entonces nos plantea aquí el autor lo siguiente: no será posible una reflexión que nos desvelara, en lo que quepa, cómo fue el recorrido que hizo Francisco, sabedores de que la espiritualidad de la edad adulta no puede ser en todos sus rasgos la misma que la de sus años jóvenes. Entonces es a tener en claro eso, ¿no? Francisco no está hablando con la jovialidad que tenía, ¿no? Con esa experiencia de querer comerse el mundo como todo joven. Un paréntesis aquí: en el libro de Nikos Kazantzakis, El pobrecillo de Asís, hay un diálogo que tiene Francisco con el hermano León, donde justamente le dice, ¿no? Dios en un principio era un fuego que me quemaba, ¿no? Que quería abrazar todo lo que yo era, ¿no? Ahora lo veo como un fuego que me ha consumido, ¿no? Y es justamente eso. La experiencia del creyente ya maduro es muy diferente a la experiencia de la juventud. Sin embargo, entonces lo que quiere señalar o apuntalar poco a poco es esos detalles, ¿no? Su experiencia más íntima nos está hablando desde esta cuestión donde él se sitúa ya casi alcanzando la meta, ¿no? Ya casi alcanzando el regreso a Dios, ¿no? El estar en la plenitud de Dios. Entonces nos habla de forma escueta, ¿no? Develándonos poco a poco esa intimidad de lo que él más valora, de lo que él venera, de lo que para él es una figura central, ¿no? Y entonces, ¿qué lección más hermosa podemos tener de Dios, ¿no? Sino la quien nos da como su testigo, ¿no? Recordando lo que hemos visto en este canal justamente como testigo. El testigo es el que presenta con su vida misma lo que ha hecho, ¿no? Entonces Francisco nos está presentando justamente con esa vida
lo más valioso de su experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que tuve aquí? No es un testimonio, no es una apología en ese sentido, ¿no? Él no quiere defender cierta fe, él no quiere defender ciertos valores, los quiere contar desde esa intimidad. ¿Qué es eso? ¿No? Un testimonio que hable por sí mismo, más que un montón de discursos, ¿no? Y ojo aquí, porque también mucha gente dice, no necesito entonces, ¿no? Entre el Caminar Franciscano y otros, ¿no? Dice, entonces, no necesito leer tanto, no necesito formarme tanto, no necesito tener toda esta teoría, porque lo que interesa es la experiencia. Y ojo, ¿no? De hecho, el Papa Francisco sobre la santidad nos dice justamente que hay que lograr un justo medio entre el saber y el hacer, ¿no? No todo es hacer, no todo es un saber, pero hay un justo medio. De hecho, en Francisco, también en otros textos vamos a encontrar eso. A pesar de que él se dice ignorante, simple, ¿no? Simplex, que no tiene un doblez, que no tiene doblez con lo que hace, no se está refiriendo a que sea ignorante en el sentido de no saber. De hecho, tiene un vasto conocimiento de la escritura. Y quizás, ¿no?, los testigos más fuertes de Dios lo que expresan justamente es eso, lo más valioso de su experiencia. Y esto, pues entonces nos deja varias preguntas, ¿no? Nunca está de más en un testigo de Dios, ¿no? Dios es el que nos puede ayudar a comprender, ¿no? Nosotros no podemos poseer a Dios, a pesar de todo el conocimiento, no nos lo podemos encerrar, no lo podemos tener, no podemos decir, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Jesús decía, y esto es lo que se manda para todos. De hecho, el camino franciscano es eso, es un camino dentro de las tinieblas del corazón, un camino que medio va vislumbrando por aquí, medio va vislumbrando por allá, medio va vislumbrando por otros lados, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos ayuda Dios a comprender? Pues a través de varias preguntas. ¿Cómo llegó Francisco a vivir a Dios? ¿Qué vivencia tuvo Francisco de Dios? ¿Qué imagen de Dios llegó a tener Francisco? ¿No? La imagen es muy importante porque las imágenes son cuestiones justamente en movimiento, no es una idea solamente estática, sino que se va transformando con todo lo demás, digamos, hablando de forma ontológica, ¿no? ¿Cómo sintió Francisco a Dios? ¿Humanizó Dios a Francisco? ¿Qué papel tuvo Dios en la vida de Francisco? ¿Fue intimista la oración de Francisco? ¿No? ¿Fue realmente una relación íntima? ¿O más bien la oración fue el motivo de apertura creciente hacia los hombres? Francisco se apartaba, pero terminaba regresando y en algún momento, ¡pum!, le sale la fraternidad, ¿no? ¿Tuvo Francisco alguna relación entre oración y fraternidad, oración y vida? ¿No? Y entonces son las preguntas con las que Guerra nos invita a apuntalar justamente dentro de esta cuestión, ¿no? Sería el segundo punto, el testamento como narración teológica. Ya dijimos que Francisco no teoriza a Dios, que relata su propia vida y que dentro de esa vida que él nos relata percibe la presencia de Dios en acción, ¿no? Recordemos un verbo que me gusta mucho manejar en este canal, que es el dunamis, ¿no? El dinamismo, ¿no? El dunamis está todo el tiempo siendo efervescente. El dunamis no se detiene, transforma, pregunta, duda, y da el salto hacia lo que sigue, ¿no? Entonces nos ofrece una versión personal que interpreta los hechos de su testimonio como experiencia, tal como él la vive, ¿no? Como él la ve, sino como él la vive. Yo vivo de esta forma y es lo que entonces les vengo a contar. Cómo Dios ha ido marcando el ritmo y la luz o las tinieblas que me ha ido mostrando, ¿no? De hecho, le ha hecho comprender el valor del hombre, por ejemplo, acercándolo a los leprosos, ¿no? Le ha hecho descubrir a Cristo y adorarlo, ¿no? Primero desde los leprosos y luego desde la Eucaristía, ¿no? Le ha hecho comprender lo que es la iglesia, el sacerdocio, la palabra, los sacramentos, la fraternidad. Dios le ha revelado su forma de vida según el Evangelio, ¿no? Y a través de eso lo ha constituido como un mensajero de paz. Entonces, así nos cuenta Francisco su transcurrir de vida. Comienza diciendo, el Señor me concedió. El Señor me concedió comenzar así, es decir, de esta forma, a hacer penitencia, ¿no? ¿Qué forma? Pues me condujo entre los leprosos. Y ese me condujo, ya dijimos aquí, es una forma escueta, ¿no? Pero entonces vamos desmenuzando la carnita a través de eso, ¿no? Cambió mis gustos, ¿no? Cambió la forma de ver el mundo, cambió lo que yo apreciaba, ¿no? Después me dio la fe, ¿no? Para poder decir en las iglesias, ¿no? La cita que nos dice aquí del testamento, te adoramos, Señor Jesucristo, ¿no? Otro fragmento, ¿no? Me dio y me sigue dando fe en los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes son persona Christi, no tanto por el acto humano, en la palabra, en los sacramentos, ¿no? Posteriormente Dios me dio hermanos
Me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Me reveló también que dijésemos este saludo: el Señor te dé la paz, ¿no? Y es bastante importante entonces subrayar esta insistencia que tiene Francisco, que es lo que constituye lo que nos podría parecer a nivel textual un estribillo, no tanto un recurso formal de escritura, sino un estribillo, algo que se repite, no se lo quieren ver hasta en forma de oración, ¿no? Como una antífona, ¿no? Es el exponente de su vivencia más honda. No es un yo le pedí a Dios, no es un yo le exigí a Dios, yo le pedí a Dios, yo quise darle esta forma a Dios. No, dice me llevó, me dio, me condujo. Recuerden lo que dijimos en el video pasado del Sumus, ¿no? Me reveló de esta forma, ¿no? Es citar otra vez a San Pablo, ¿no? En esta cita de ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí, ¿no? Me lleva de esta manera. Entonces esto nos habla justamente de un apego, vamos a decirlo así, de la vivencia de cómo vive Francisco con Dios, ¿no? Él está en lo que Dios me dé, ¿no? Dios da, Dios se desborda, Dios es esa sumidad que aborda todo, y ya no soy yo, me va llevando por los caminos que yo no quiero, me va llevando por lo que poco a poco tengo que irme conduciendo. Y esa es su vivencia más honda, esa es la vivencia justamente que traemos entonces también al presente con el franciscano, ¿no? No es lo que yo quiera, no es lo que otros tomen de la regla o de lo que quieran tomar para decirme tiene que ser a fuerzas esto de esta forma. Es a lo que Dios me va llevando a partir de la propia experiencia, ¿no? Obviamente como franciscanos en el tenor pues de todo esto que vamos teniendo, ¿no? Y ese es el horizonte del testamento y quizás su núcleo más importante. La enseñanza principal entonces se encuentra en el relato mismo, ¿no? Es lo que ha vivido, lo que vive, la forma de exponer aquello que cuenta. Esto es justamente lo más vital, no repetir los hechos, no repetir esas cuestiones, sino el me da, ¿no? El abrirse entonces a esa cuestión de qué es lo que me da. Entonces, a través de eso, pues podemos decir que Francisco no quiere relatar su historia pretendiendo contarnos todos los detalles, todos y cada uno en orden, no en pormenores. A nosotros que pues estamos acostumbrados a tener historias que nos cuenten el chisme, que nos cuenten el todo, que nos están más elaboradas en un sentido técnico en este orden, nos gustan ese tipo de análisis más pormenorizados, ¿no? Como estamos haciendo ahorita, más minuciosos, pero él no lo pone así, ¿no? Dentro de esa cuestión quisiéramos enterarnos entonces de los procesos que él vivió, los errores que cometió, los temores que le amenazaron, ¿no? Pero él no es así. Francisco es muy escueto, es muy directo, es esto, ¿no? Es esto y eso es lo importante. Y para él, ¿no? Nunca dice esto es para todos mis hermanos, no, esto es para mí, dentro de mi vivencia, lo que me dio, ¿no? Quizás si se lo pudiéramos preguntar directamente nos lo aclararía, ¿no? Mencionaría algunas cosas, logros, dificultades, intermedios, que es lo que vemos después con las hagiografías, ¿no? Pero eso ya es una elaboración posterior que hacen sus hermanos para recordar y mantener ciertas cuestiones dentro de las tradiciones que querían mantener. Y si nos fijamos, igual dentro de los análisis que nos gustan, ¿no es acaso de esta misma forma los relatos evangélicos? Callan muchas cosas, ¿no? No porque no se dieran, no porque no nos quieran dar un itinerario preciso de Jesús, ¿no? Sino porque el interés que tienen lo tienen centrado en otros aspectos, en la vida, en la vivencia del reino, ¿no? En la vivencia del Cristo resucitado. Cuando Francisco dice el Señor, lo hace no porque en su vida no intervienen otras personas humanas, no porque fuera un ente alejado por allá en una isla flotando, ¿no? De todos los demás, no, sino porque según su conciencia, la del momento que va conociendo el relato, no hay nadie más que merezca ser subrayado como Dios. Y ojo, porque eso no es yo y Dios aparte, ¿no? Sino que Dios se va manifestando justamente a través de todos esos procesos, ¿no? A través de los leprosos, Dios se vuelve leproso, Dios se vuelve carne, Dios es ese ser encarnado, pero es esa Eucaristía, pero es clara, pero es silvestre, pero es un montón de cosas que nos vamos encontrando y personas que nos vamos encontrando con el camino. Y entonces nos lleva a considerar a Dios como el primero. El testamento tiene un contenido primordial, ¿no? Tiene varias partes que nos van narrando justamente la historia, como ya lo vimos, pero justamente esta cuestión inigualable y esta importancia precisa es a través de de la centralidad que es Dios, ¿no?
Si perdemos esa centralidad del Señor, de Dios manifestado a través de la experiencia de Francisco, entonces todos los demás fragmentos pues quedarían desvirtuados, ¿no? Perderían esa conexión, ese nexo justamente con la cuestión principal. Entonces nos dice Guerra, si nos queremos mantener dentro de una fidelidad a Francisco, no podemos relatar su conversión, su encuentro con los leprosos, su fe en las iglesias y su adoración a Jesucristo, la llegada de los primeros hermanos, su descubrimiento del Evangelio como forma de vida y de la paz como mensaje que ha de comunicar, como si se tratara de hechos sin el sujeto específico que señala Francisco, que es Dios. Entonces aquí no olvidemos que el testamento, y hay que subrayarlo necesariamente, es fundamentalmente una confesión de fe. Bueno, todavía estoy preparando el video sobre los confesores, ¿no? Lo tendremos quizás para el siguiente mes, espero en Dios, si no tengo tanto trabajo atravesado dentro de la dinámica del mártir. Pero el confesor es el que hace eso, ¿no? El que a través de la vida misma hace una confesión, una vida que no habla de mí, sino habla de la parte central que tengo, que en este caso es Dios, ¿no? Entonces el confesor es el que lleva eso, el que confiesa a Dios a través de los actos, ¿no? Más que de las palabras. Y con eso pues no nos quiere colorear Francisco religiosamente, que tenga un lenguaje piadoso de su época, no nos quiere dar, ya lo vuelvo a repetir, un manual de actitudes morales, ¿no? No, esa es la experiencia de él, ¿no? Su vivencia propia, ¿no? Y entonces Francisco no sabe hacer de su vida sino una lectura que es una lectura de creyente, ¿no? Él como creyente, yo como creyente, lo que he llevado hasta este momento es esto. Y en esa lectura Dios es primero, es el que refleja la totalidad, la sumidad, ¿no? Es sintomático entonces que incluso la primera palabra del testamento sea justamente el Señor, ¿no? Si así cabe hablar, necesitamos hacer desmenuzar cuestiones. Entonces es eso, lo principal es eso, el Señor me dio, el Señor me concedió, ¿no? Lo primero que nace de dentro, ¿no? Para Francisco, porque él así lo siente, es afirmar a Dios, a quien en la fe él percibe como un ente entramado, ¿no? O alguien que está entramado en los hechos de su vida. Toda su vida gira en torno a Dios, toda su vida gira en torno a esa experiencia de Dios que se ha hecho carne. Ajá. El Dios que se afirma en la fe es esa, ¿no? Recordemos otra vez la base del crucifijo de San Damián, ¿no? Una fe recta, una esperanza cierta y una caridad perfecta. No porque estos sean pasos, sino porque sean a la vez, ¿no? Tengo una fe que va siendo guiada, ¿no? Rectamente a través de esa esperanza que se va concretando en diferentes aspectos de lo que voy viviendo y en el ejercicio de una caridad perfecta, ¿no? Esto, por cierto, no es aquí de Guerra, esto es de Fray Fernando Uribe, ¿no? Que también aquí en la descripción del texto dejaré el texto pertinente. Entonces lo que le nace de dentro de Francisco es eso, ¿no? La afirmación del Señor como sujeto principal que tiene una densidad dentro de toda la vida, ¿no? Obviamente esto pues es una experiencia que, hablando en términos actuales, no nos es humanamente verificable ni cuantificable, ¿no? No podemos cuantificar a Dios ni pretender poseer a Dios, ¿no? Que es lo que pasa en muchos lugares. Lo sobrenatural entonces, cabe aclarar, ¿no? No puede ser objeto de análisis histórico, ¿no? Si pretendemos ver al Francisco de la historia, pues entonces no podemos tomar eso así, pero eso no quiere decir que no podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Porque si no, pues podríamos tergiversar justamente su historia, ¿no? Francisco viene a decirnos entonces que él cree que su vida no está hecha solamente de episodios humanamente constatables. Él no quiso ser santo, él no quiso hacer las cosas para ser declarado como santo, ¿no? Para ser declarado como un apartado. Él hizo las cosas porque sentía a Dios, ¿no? Porque él no es el autor de lo que va haciendo, sino el que va orientando es Dios como figura, Dios como sujeto incomparable, Dios que es el autor de todo, ¿no? Así lo vive Francisco en su corazón, ¿no? Que en ese tiempo el corazón justamente, bueno, aquí, ¿no? El cordis es el que lleva a dirigir todas las acciones del cuerpo y de la vida, ¿no? Ahora, siguiente cuestión, Dios está presente, ¿no? Dios actúa. Y sobre todo, Dios es el que da, ¿no? No es un Dios alejado, no es un concepto, como ya dijimos, teórico, no es una idealización, no, está presente y actúa en ese momento de lo que él sigue pensando y narrando, y es
el que se abre a dar esa sumidad, ¿no? Y eso entonces nos habla de la imagen que Francisco tiene de Dios. Volvemos a lo mismo, hay que pensar imagen justamente en el concepto que tienen las imágenes. Para esto pongamos un ejemplo actual, ¿no? Seguramente todos hemos visto aquí o nos llegaron a mandar por WhatsApp o por algún lugar una imagen GIF. Una imagen GIF es una imagen que aparenta dar cierto movimiento, ¿no? Entonces vamos a meter un poco de teoría actual, vamos a decirlo así. Esa imagen, para poder configurar ese movimiento que vemos, parte a través de, vamos a decirlo así, 5 plantillas, 5 imágenes seguidas, incluyendo una en blanco, ¿no? Que nos dan esa ilusión justamente del movimiento, ¿no? Pero en general una imagen de lo que habla justamente es eso, de ciertos movimientos que nos hablan de ciertas cosas, ¿no? Entonces la imagen de Dios que tiene Francisco, ojo, no es referirnos al Cristo de San Damián, no es referirnos a una imagen en concreto, sino a, pues sí, vamos a tomarlo como un GIF, ¿no? A un GIF que se va moviendo y que nos va explicando qué es lo importante que esa imagen, valga la redundancia, nos transmite, ¿no? Entonces regresamos, no es una abstracción, no es un Dios distante o inoperante, ¿no? Tampoco es un Dios, y esto, ojo, ¿no? Que quiere exhibir su grandeza imponiéndose al hombre, ¿no? No llega y se abre y dice, ahora tú vas a hacer esto, ahora tú eres el elegido, ahora tú eres el que tiene que hacer. Dios no llega y se impone así, ¿no? No es el Dios que se impone como con Abraham, ¿no? Y aún con Abraham tiene la duda, ¿no? Hay un texto muy bueno, por cierto, sobre eso, que se llama Temor y Temblor, del autor Søren Kierkegaard, filósofo danés, pero bueno, si lo pueden checar adelante, ¿no? Dios, parece que independientemente de, al menos dentro de la historia del catolicismo, del cristianismo, Dios va dando justamente diferentes imágenes y diferentes cuestiones dentro de la lección, sigue siendo lo importante, ¿no? Y aquí justamente fue la elección lo que va dando eso, ¿no? Francisco no es un perro de Dios, ¿no? Como dijeron los dominicos, ¿no? No es el que lleva fielmente todo lo que Dios me dijo y que vine a imponer. No se impone al hombre tampoco hablándole Dios, ¿no? No se impone al hombre hablándole en términos de deberes, ¿no? Debes de hacer esto, ¿no? Tu deber es esto, de normas, tienes que seguir exactamente estas normas como tal, ¿no? Para Francisco es mucho más, es el Dios de la pura gracia, ¿no? Y la gracia justamente se da, se abre, ¿no? El Dios que muestra la oferta de la alianza, de esto es lo que tengo y si quieres allí está, ¿no? Pero si quieres allí está, empieza a caminar para ver por dónde vas, ¿no? Y entre eso se regala, ¿no? La misericordia, ¿no? Lo que lleva al corazón, misericordis, justamente, se va dando, se regala de poco a poco, se va descubriendo, ¿no? Y por lo que diríamos ahorita, instantes, ¿no? Dentro de lo que vivimos, ¿no? Es un Dios que se acerca, ¿no? Hace un perfecto en la teología de la encarnación, que estuvimos viendo dentro del curso de Carisma Misionero Franciscano, ¿no? Por cierto que nos faltan más volúmenes, ¿no? Es el Dios paulino que se anonada, ¿no? Que se vuelve carne, que está presente, que se afirma y se plenifica, ojo, ¿no? Ese Dios se afirma y se vuelve pleno en la persona humana. Y ahí estamos contestando una pregunta de las que nos hizo Guerra hace rato, ¿no? Dios está pleno entonces ahí, ¿no? Y es muy padre porque entonces está pleno a través de todos los hombres, ¿no? Dios en Francisco se abre justamente a través del prójimo, no es el prójimo el que estoy viendo, es directamente Dios, ¿no? Así huela mal, así esté apestoso, así sea un vago, así sea el hermano que menos me cae bien, ¿no? Así sea quien sea, Dios está presente ahí, ¿no? Ojo, ¿no? Nunca es el Dios que se encoge, tampoco es el Dios que asusta, ¿no? Y que por lo tanto quiere esclavizar, quiere atarte, ¿no? Es el Dios que se presenta diciendo no temas, ¿no? Es el Dios justamente resucitado, es el Dios que dilata el corazón, ¿no? Y creo que ya lo había mencionado antes, no recuerdo, pero hay un himno de la liturgia de las horas que me gusta mucho, que dice en una parte: ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Digan, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, resucitado, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde, ¿no? Y ese corazón que le responde, pues ya nos amplifica también, porque usted puede ser el corazón de la familia, es el corazón del otro, en cualquier ser vivo, ¿no? Ya no, bueno, hablando del franciscanismo, pues ya no es solamente otro hombre, sino es justamente la misma creación que refleja a Dios, ¿no? Y que dilata, que pone el corazón así, alebrestado en todo lo que da y en todo lo que podemos hacer.
dice también aquí el texto, ¿no? Nos dice ya un pensamiento dentro del mismo Guerra, dice: pienso que la mentalidad en que vivió Francisco ya desde su infancia debió ser marcadamente moralista, ¿no? Y claro, el reflejo de la bondad quizás en su madre y el reflejo, pensándolo a través del tiempo, ¿no?, de la maldad en su padre. Tal vez eso nos lo sugiere indirectamente Tomás de Celano en su vida primera, ¿no? A través de esta pregunta: ¿cómo es que en Francisco la imagen de Dios no es antes que nada la de un Dios impositivo, justiciero o temible, ¿no?, que era el Dios justamente que en varias partes se presentaba dentro de la Edad Media? Al menos no lo es así en Francisco dentro de su edad adulta, ¿no? Francisco ya lo percibe y lo reflexiona a través del tiempo, obviamente, como he hecho hoy aquí, a través de otras cuestiones, ¿no? En él destaca la imagen de un Dios gracia, de un Dios misericordia, de un Dios que se da, de un Dios que se abre, ¿no?, que abre caminos. Antes de exigir, él da gratuitamente, pero ojo, él da gratuitamente y da mientras exige, ¿no? Y nos repite lo mismo, ¿no? Nos regresa justamente a este estribillo, entonces, del Señor me dio y me sigue dando, el Señor me dio y me reveló, ¿no? Empieza a haber una conjunción, digamos, entre esos términos, ¿no? Vamos armando un entramado de conjunciones, ¿no? El Señor me dio y me sigue dando. Entonces, dentro de ese me dio y me sigue dando, viene esa exigencia de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Sigo vislumbrando a pesar de que estoy a punto de irme, a que estoy a punto de morir, a pesar de que tengo la enfermedad. De hecho, hay un texto muy bueno de Liman que se llama La enfermedad como gracia, ¿no? A través de Francisco, ¿no? El Señor me dio, pero también me reveló, ¿no? Eso se sigue dando. O sea, esto es lo que tienes que ir haciendo, estas son las consecuencias de tus actos a través de lo que estás haciendo y lo que estás eligiendo hacer, ¿no? Entonces Francisco se expresa así, está diciéndonos cómo imagina a Dios, cómo funciona esa imagen de Dios y cómo imagina al hombre en esa relación con Dios, ¿no? Ya nos lo está dando ahí mismo, y ojo, porque vuelvo a lo mismo, no es un sentido moralista, pero nos está hablando justamente de esa relación, de cómo se lleva Dios con el hombre desde su propia percepción, ¿no? Dios se da, claro, no, pero se ha dado previamente, dado que ha hecho al hombre, ¿no? Y no deja de ser limitado como hombre, sigue siendo libre dentro de la libertad que el mismo hombre tiene, dentro de las elecciones que el hombre hace, dentro de lo que cada uno de nosotros vamos forjando, ¿no? Porque voy a mencionar aquí otros ejemplos y ya con eso cerraríamos esta parte para dejar una tercera parte del video. Dios se le da a él como experiencia, pues sigue su forma de vida, ¿no? Y sin embargo esta forma de vida va llevando a que otros quieran imitar, copiar, hacer, vivir, ver qué es lo que cautiva justamente a Francisco, ¿no? Como es el ejemplo de Clara, ¿no? Y en el caso de Clara quería vivir el evangelio como Francisco, ¿no? Pero por las condiciones de la época, por todas las cuestiones que hay justamente en ese momento, no puede vivir exactamente como Francisco y termina yendo al claustro. Pero eso no la detiene. De hecho, Clara es bastante ilustre, es bastante estudiada, lo vemos a través de su regla, ¿no? Y ella, así como va aprendiendo a través de lo que aprendió en el convento en el monasterio de San Paolo, lo que va aprendiendo de los benedictinos, lo va llevando, ¿no? Toma para sí, es esta misma vivencia de apertura, ¿no? Dios se da y se abre a lo que voy llevando. Yo quería esto, pero no me está llevando a lo que yo quiero, me está llevando hacia donde tengo que ir, ¿no? Hacia lo que mis posibilidades me dan. Y Clara en ese sentido no se cierra, no se cierra a las posibilidades que tiene, sino que a través de esos, vamos a decirlo así, de esos grilletes que poco a poco se van marcando, se abre a lo que hay, ¿no? Se abre a lo que se da. Y lo mismo pasa con los compañeros de Francisco, ¿no? Ellos quieren copiar, quieren ver, pero algunos se van abriendo, ¿no? Y otros se van cerrando a lo que va haciendo la institución, justamente lo demás, ¿no? Entonces, regresando a esta cuestión, ¿no? El primado absoluto de Dios es lo que ahonda dentro de la vida de Francisco, pero no su soledad, ¿no? Se afirma la correlación entre Dios y el hombre, ¿no? Dios se da, ya lo dijimos, se da en el hombre a través de su misma libertad, ¿no? Dios no se limita en el hombre, sino que el ser de cada uno, ¿no? La vida de cada uno va a ir justamente abriendo esas posibilidades de Dios siendo libre, dando ahora la capacidad de acogida de lo que Dios ofrece a cada cual
y de lo que Dios mismo se da a través de ese ofrecimiento, ¿no? Y entonces es una cosa preciosa, bellísima, ¿no? Por las que nos va llevando, no sencilla, ¿no? Menos en un mundo actual en el que todo el tiempo es el yo, lo que yo me formé, lo que yo dije, lo que yo hice, lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero decir, sino lo que nos dicen que debe de ser, lo que yo creo que debe de ser dentro de esto. No, es un abrirse, ¿no? Si lo seguimos desde el punto de vista de Francisco, ¿no? A esto, ¿no? A la libertad del hombre, ¿no? De acoger a Dios y de que Dios se da y se planifica a través de esta cuestión, ¿no? Entonces con eso cerraríamos el video de complemento, ¿no? Nos quedaría para una tercera parte los diversos hechos a los que se refiere también el testamento, ¿no? Que es cómo comenzar penitencia entre los leprosos, la fe en las iglesias, ¿no? Lo que mencionamos ahorita, la fe en los sacerdotes, ¿no? Los esquemas de Francisco, cómo Dios revela a Jesucristo, cómo el Señor le da hermanos, ¿no? Cómo Dios revela a Francisco el evangelio como forma de vida una vez que están los hermanos, ¿no? O sea, cómo el Señor hace a Francisco mensajero de paz, ¿no? Pero esto entonces lo dejaríamos para una siguiente parte del video, ¿no? Que espero en Dios pues me dé para el siguiente mes. Entonces pues ya saben que me ayudan bastante compartiendo este material, las bibliografías que harán pues obviamente al respecto en la descripción del video como siempre. Les doy muchas gracias, soy Jesús Sigüenza, paz y bien.